Bueno, Fer, Ahora lo escuché bien. el primer entrevistado tiene que ver con algo que está pasando actualmente, ahí vamos a ir bajando la música rapidito, y es los discursos que dan algunas personas en televisión o para defenderse o para demostrar alguna situación. Pero va mucho más allá. ¿Qué dicen los ojos? ¿Qué dicen los labios? ¿Qué dicen las manos? La comunicación no verbal, y ahí lo sumamos a Hugo Lescano, que es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Hugo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el Interactivo, sumarte a esto que es muy, muy interesante porque el cuerpo no solamente habla a través de la boca, sino a través del cuerpo mismo, valga la redundancia. Tal cual, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cada gesto que hacemos nos cuenta o le cuenta a la persona con la que estamos hablando cómo nos sentimos, cuáles son nuestras emociones. Así que nosotros con las palabras podemos decir lo que queremos, pero el cuerpo va a señalar con algún gesto, con algún movimiento, con alguna postura efectivamente cuál es la emoción que tenemos más allá de lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que ahora está bien que hay que tener creo que un contacto cara a cara es mucho mejor que un contacto vía Zoom, pero mucho puede decir, por ejemplo, las caras que tenemos Fernando y yo a la hora de hablar con vos. Claro, inclusive en el Zoom, justamente en esta ventana o en cualquier plataforma como esta, la comunicación también impacta como si estuviéramos persona a persona, porque esta es una réplica de una comunicación interpersonal, con alguna ventaja que tenemos la cara de la persona a cuánto, a 20, a 30, 40 centímetros de nosotros, inclusive podríamos en un Zoom podemos elegir ampliar la cara para observar las expresiones de una manera que quizá frente a frente no podemos hacer por una cuestión de pudor o de filtro social, no podemos estar tan cerca de la cara de las personas. Y otra cosa es, en esta ventana, por ejemplo, cómo influenciamos con las manos. Fíjense que generalmente después de la pandemia, durante la pandemia, nos hemos acostumbrado a ver solo la cara de la persona como una foto carnet y la persona no muestra la mano. Por eso siempre decimos, si vamos a influenciar, a comunicar, tenemos que mostrar aunque sea una mano, luego la otra, en algún momento levantar una taza, tomar agua o algo, porque cuando en nuestra especie las manos no se ven por un lapso de 1 o 2 minutos, se genera desconfianza del otro lado. Hugo, específicamente nos ha llamado mucho la atención el tema de, obviamente, de Jay Mamón, una de las personas involucradas en las noticias de los últimos tiempos, y más que nada un video que se notaba que estaba cortado, pero se lo veía haciendo ciertos rasgos, mordiéndose los labios, sacando la lengua. Leí por ahí que no es lo mismo la lengua de un costado hacia otro que cuando vos la sacás de frente. Tal vez sea muy extenso, pero en pocas palabras, ¿qué puede haber dicho ese video que publicó Jay Mamón y después las subsiguientes entrevistas que dio el conductor? Claro, hay que tener en cuenta siempre que cuando analizamos, hacemos un análisis de un video, lo que tenemos que verificar son algunos datos de la persona, ¿no? De Jay Mamón teníamos mucha información porque hay muchos videos de él conduciendo programas de televisión, así que podíamos conocer previamente el parámetro de la comunicación de él para después, en este video, hacer una comparación. Hay que analizar no solamente el gesto. Por ejemplo, tenemos que pensar que esta cámara la puso él, no es que alguien lo tuvo por sorpresa en la puerta de su domicilio, por lo cual la incomodidad que tiene cualquier persona frente a una cámara, acá hay que descartarla, más allá de la tensión, ¿no? Decir, bueno, voy a grabar a ver cómo me sale, pero él estaba grabando de motu propio, fue una iniciativa de él, y ustedes van a ver que hay gestos que son muy contundentes. Por ejemplo, este que vos mencionabas al comienzo, cómo maneja su lengua. Él comienza el video sacando la lengua hacia adelante, que no lo vuelve a hacer durante los 7 minutos que dura el video de él. Lo hace
una o dos veces, por lo Claro. cual sabemos que no era un tic, y sacar la lengua hacia adelante en una conversación, no en cualquier conversación, en una Ajá. historia que yo estoy contando defendiéndome, ¿no? Porque si yo estoy en la vereda de mi casa, digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saco la lengua, no pasa nada. Pero ese es un código de contradicción cuando estoy hablando de mí. Ahí es donde tenemos que poner el foco de la atención. Con el tema de la lengua, por ejemplo, entonces, a ver, puede ser un indicio de algo. Tengo entendido en esto, Hugo, y para que nos narres, que uno tiene que estar pendiente de varios signos que den a entender si hay una mentira, si está fraguando el relato, como que con uno no alcanza, ¿no? ¿Cuáles son esa composición de esos signos, por lo menos en este tipo de cámara, por ejemplo, que aplicó Jay Mamón, ¿no? Para este descargo? En lo que va del rostro, porque él, como vos lo marcás, no cuenta con las manos, no vemos los pies, no vemos la postura, pero dentro de lo que es la cara, y la pregunta directa es, ¿cómo es la cara de un mentiroso? Bueno, hay ciertos mitos justamente que hablan acerca de que, como vos bien decías, ¿no? Con un solo gesto podemos hacer una gran conclusión. Este es un tip que acabo de dar, que lógicamente luego se marida, para usar una palabra que no se combina con otros. mucho, con otro gesto. Bien cuyano, un cuyano. Claro, estoy usando terminología con color local. La verdad es que hay que hacer un listado de indicadores de una persona para llegar a una conclusión. Este gesto a mí ya me prende las luces de alarma y entonces comienzo a hacer un análisis del resto del video o de la conversación. Una de las cosas a tener en cuenta, porque hay que decirlo, la mentira no tiene un idioma universal. Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, tirar el cuerpo hacia atrás levemente, yo lo estoy exagerando, pero a veces estás conversando con alguien, le decís algo y la persona tira su cuerpo hacia atrás. En comunicación no verbal conocemos que nuestro cerebro nos invita a alejarnos de la persona que está diciendo algo con lo que no estamos de acuerdo. Nos está invitando a algo a lo cual no nos gustaría participar. O sencillamente no tenemos empatía con esa persona y cuando nos invita para hacer algo con ella, podemos decir, bueno, dale, un día de estos hacemos tal cosa y nos vamos hacia atrás. Entonces, miren el ejemplo. Y tirar el cuerpo hacia atrás en sí mismo no es algo negativo. Pero si yo estoy diciendo que me encantaría hacer algo con vos y al mismo tiempo voy hacia atrás, ahí ese mismo código se transforma en un código, podríamos decir, de la mentira o de la contradicción. Si yo estoy mirando por las cataratas del Iguazú y me impresiona, me voy para atrás, no significa que estoy mintiendo. Claro, es de protección. Es una cuestión de seguridad. De la misma manera, nos protegemos alejándonos sutilmente de los cuerpos de las personas con las que no tenemos empatía o con las que dicen cosas con las que no estamos de acuerdo. Y no sería una mentira a menos que verbalmente digamos lo contrario. Si decimos, ahora yo te digo, mira, no, conmigo no cuentes, ese código está perfecto, ¿sí? Por eso en este video hay otros códigos que en sí mismos no son códigos de la mentira. Se transforman en códigos de la mentira cuando una persona verbalmente refuta o intenta refutar lo que dice el cuerpo. Por ejemplo, Jay Mamón dijo que ese era el día quizá el de mayor angustia, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿por qué razón él tiene los hombros elevados, el torso expuesto? Si la angustia, el cerebro, lo que hace es la emoción, la transforma en una angustia con una postura. La traduce. Los hombros deberían estar o bien vencidos y el cuerpo sutilmente hacia adelante o por lo menos encorvado. No hay ninguna postura de angustia. Lo que sí hay es una postura que está en referencia a una persona que viene a dar una explicación y que trata de convencernos. Esa postura que usa él es la postura de una persona en una entrevista de trabajo. En la entrevista, bájenle el volumen y van a ver que parece una entrevista de trabajo. Un momento en el que nosotros queremos convencer, nos queremos quedar con el trabajo, así que él hace énfasis y va con su cuerpo hacia adelante para
convencernos de lo que él está diciendo es cierto. Hugo, una consulta. Dada tu actividad, tu métier, ¿no? Supongo que podés detectar cuando alguien es buen actor, mal actor, considerando que Jay Mamón hace mucho tiempo que está en los medios. ¿Vos podrías decir que con todo esto que se puede decir que preparó, no le hace honor a su don de actuación? Yo creo que hay una diferencia entre el buen actor, hablemos de Darín, hablemos de Robert De Anthony Niro, Hopkins. o de Al Pacino o Hopkins. Hopkins es un personaje, un actor fabuloso. Pensemos en ese trabajo que hace un actor cuando hace de otra persona. Distinto es cuando vos le preguntás al actor sobre sí mismo y especialmente sobre algo sobre lo cual él se siente amenazado, porque lo mismo le pasó a Juan D'Artés. Bueno, uno puede decir, bueno, bárbaro, Juan D'Artés, qué buen actor, pero habla de él y entonces se transforma en un mortal común y corriente. Los actores pueden actuar si hacen de otros, si hacen de médico, si hace del portero, en el caso de Francella, pero cuando hablamos de nosotros mismos, si tenemos que defendernos de algo tan grave, estamos en una situación de encrucijada, dejamos de ser actores para ser humanos. Y en el caso de Jay Mamón, se vio un poco mejor la habilidad que él tiene frente a la cámara en la entrevista que le hizo Jorge Rial, que si ustedes la ven con detenimiento, van a ver que él dice, bueno, no, te agradezco, el agradecido soy yo, porque vos estás acá haciéndome esta entrevista, yo fui el que decidió que me preguntara. Él estaba conduciendo básicamente un programa de televisión. Distinto este video, que a mi juicio fue una muy mala idea de parte de quien lo haya propuesto. Si fueron sus abogados, como dijo él dijo, no, este video no era yo, esos fueron mis abogados. Ahora sí voy a contar yo. Pero este video es la peor estrategia del mundo. Primero, porque él habla victimizándose cuando la sociedad entera considera, por la razón que fuera, por el impacto mediático, por lo que fuera, que él no es la víctima. Segundo, que él habla y su cuerpo lo traiciona en varias oportunidades. ¿Vieron cuando él enumera y dice, yo nunca violé? Y afirma con la cabeza, yo nunca abusé, yo nunca esto, yo nunca... Y siempre cada vez que decía nunca, decía que sí con la cabeza, que es un código de asentimiento que es muy difícil decir que sí con la cabeza mientras decís nunca. En todo caso, no, yo nunca violé a nadie, yo nunca... Claro, el dedo. Haces que no con la cabeza y haces que no con el gesto ilustrador manual, que es generalmente en Occidente con el dedo índice, o con toda la mano. Y si no, yo no hice esto. Claro. Entonces ahí vemos cómo las emociones pueden ir, lo que una persona siente, puede ir en contra de lo que está diciendo en ese momento. Hugo, perdón, Fer, la verdad que tengo 80.000 preguntas en la cabeza. Está buenísimo el tema, sí. Es muy interesante. Lo primero, Hugo, después vamos a ver dónde se puede estudiar, dónde se puede profundizar, eso lo vemos después. Pero la labor de ustedes tiene asidero judicial, quiero decir, si ustedes presentan un informe con lo detectado en una charla o en un video, eso a la hora de gestarse o de proponerse un juicio, ¿tiene valor legal lo que ustedes proponen? Acá en Argentina, digo. Siempre que la justicia lo requiera, claro. Si la justicia no lo requiere, yo hago a veces los análisis por el interés público en el Instagram, lo que no significa que la justicia lo vaya a tomar como una herramienta auxiliar. Hace pocos meses yo fui convocado como perito en el caso María Marta García Belsunce y yo fui el responsable de hacerle la entrevista a Nicolás Pachelo y entre otras preguntas, preguntarle, Nicolás Pachelo, ¿mataste a María Marta García Belsunce? Porque lo que había que lograr era verificar la congruencia. En la ciencia no hablamos de verdad y mentira porque no es un objeto de estudio. La verdad o la mentira le importa más a la moral religiosa, ¿no? Por eso hay un mandamiento que dice no mentirás. No mentirás. La gente entonces dice, ¿está bien mentir o está mal mentir?
desde la antropología, la mentira es una estrategia de supervivencia. Mentimos porque es imposible vivir diciendo la verdad todo el tiempo, ¿no? Cruzás la calle, ves al vecino más amargado de la cuadra y, y te saluda. Y dices, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Y no es bueno verlo. O te encontrás con una persona desagradable. Un bebé recién nacido y decimos, qué hermosa criatura. Claro. Y los seres humanos no somos muy bonitos al nacer. Exacto. O que se te ve más joven y vos le estás diciendo algo para que... Hay cierta, Hugo, ¿no? Hay como cierta hipocresía también que forma parte de esos modismos de saludo, de encontrar, como siempre, ¿cómo está ahí? Bien, siempre está todo bien. A veces humoristas jugaban con él, no voy a decir la palabra con C, ¿no? Bueno, pero te sorprendía porque yo no esperaba que era eso. Fíjate que la palabra hipocresía también tiene una carga de moral. Por eso en los tiempos bíblicos se decía hipócritas, tal y tal cosa. Era una palabra más bien religiosa. En términos de antropológicos, mira, mentimos para cubrir a nuestros amigos, mentimos para cubrir a nuestros hijos, mentimos, recuerden a Bilardo, que le dijeron muchas veces que Maradona estaba vivo, y Bilardo se enteró que Maradona se murió mucho tiempo después. No le mintieron por malas personas, le mintieron para protegerlo. O sea que la mentira no siempre tiene un objetivo negativo y no siempre es algo negativo. Lógicamente después, en un paradigma religioso, vos sabrás si te sentís bien o no. Pero la verdad de los hechos es que vos me preguntabas sobre lo judicial. En el caso de Pachelo, yo presenté, por pedido de la justicia, el peritaje durante 3 horas en tribunales de San Isidro, que fue un juicio oral y público, señalando los códigos de la congruencia, demostrando científicamente que Pachelo estaba siendo totalmente honesto cuando decía yo no tuve nada que ver con eso. La justicia tomó como herramienta de evidencia el peritaje a Pachelo, no solamente el peritaje, sino otras evidencias. Lógicamente, no, un peritaje solo no es determinante, pero suma a la causa judicial. Lo mismo el perito que hace el ADN, que te mira las huellas dactilares, o el de balística, o el psiquiátrico, etc. Son herramientas judiciales porque tienen un peso científico, y ahí es donde queremos hacer hincapié. Mucho cuidado con tanta gente en las redes diciendo te voy a enseñar qué significa tal gesto. Siempre pregunten cuál es la fuente de esto. Por esa razón ustedes me escuchan a mí decir siempre, esto es La Lengua Afuera, unidad de acción número 19. ¿Y para qué lo digo? Para que vean que hay un manual de la comunidad científica. Se llama Sistema de Codificación de Acción Facial, donde los gestos están tipificados. Ahora, si vos tenés un tipo que te dice, si te tocas la oreja significa tal cosa, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? De ningún lado. Hugo, perdona, tenemos que ir cerrando, pero te pido tu red social, Instagram, no sé qué tenés, para que la gente pueda profundizar, y si hay que interesarse y estudiar esto, muchos somos los interesados. Copiamos tu red, así nos comunicamos. Claro que sí, pueden ir a @HLescano, ahí estamos publicando permanentemente mucho contenido gratuito para que la gente pueda acercarse y conocer esta disciplina, y también los fanáticos que quieran sumarse a alguna certificación o algún entrenamiento, recuerden que estaré en Mendoza el próximo 15 de abril en un entrenamiento abierto presencial en el Hotel y Casino Cóndor de los Andes. Nos vamos a sacar fotos, vamos a darnos un abrazo, les voy a aceptar una copita de vino. Buenísimo, tenemos que estar ahí. Al blanco dulce que tienen ustedes, que es fantástico. Este sábado 15 de abril va a ser de 2 de la tarde a 6 de la tarde en Mendoza. Muy bien, Hugo, muy bien. Muchísimas gracias. En serio, muy valiosa tu apreciación, y ahí anotamos la red social para que la gente empiece a sumarse. Hugo Lescano, muchísimas gracias. Chau, gracias. Hasta las 14, El Interactivo. Wow, ¿no? Lo que es hablar con un especialista y empezar a desmitificar